¿Se acuerdan? ¿Me pueden recordar exactamente hasta dónde llegamos en el encuentro anterior? Así sé dónde ubicarme en el PPS. ¿Dónde hay en donde está ahí? Algo bueno, que lo bueno que a lo mejor el estacionamiento Perdón, no entendí bien. A ver si me, si leo los mensajes. Ahí están grabando, Magali. Creo que empezaron a grabar ahora la clase. En el uso de la coma, bien, bien, era por eso, era para acordarme exactamente dónde habíamos llegado para compartir a partir de ahí. Bien, entonces me tengo que ir a acá. Bien, ahora sí voy a compartir. Bien, bueno, habíamos llegado ya a entender cuál era la importancia de los signos de puntuación y habíamos dicho de que era importante porque simulábamos de alguna manera la forma de hablar. Hay otros signos de puntuación, es variadísima la cantidad de signos de puntuación, pero el punto seguido es un punto que, a diferencia de la coma, me separa dos oraciones completas, con sentido completo, que no depende una de la otra como en el caso de la coma. El punto y aparte, cuando yo era pequeñita, les digo, el punto y aparte era un punto con una rayita que lo continuaba, como le ponemos a los números, vieron que ponemos un punto y aparte con los números. Bueno, así se escribían los puntos y aparte cuando queríamos separar párrafos. El punto y aparte, obviamente, que es la separación de párrafos. La diferencia es que ahora ponemos un punto común y le damos enter al procesador de texto, bajamos de renglón y seguimos escribiendo. Eso es básicamente un punto y aparte, donde separo párrafos completos de unos de otros. El punto y coma es una separación un poquito mayor de la que usábamos con la coma, o sea, es una separación. Ah, yo me es cierto que no puse la cámara, perdón. La voy a poner ahora porque no es que quiera ser, ¿cómo se llama? Anónima. A ver, admito gente. Bien. Les decía, el punto y la coma la solemos usar, por ejemplo, para enumeraciones. La podemos usar también para separar oraciones completas, pero menos tajantemente que con un punto seguido. El punto seguido dice, hasta acá llegó la oración. En cambio, con el punto y coma podemos tener oraciones completas separadas por un punto y coma. Em, Bien, los paréntesis. Los paréntesis todos decimos es para hacer aclaraciones. Sí, lo usamos siempre para hacer aclaraciones. Ponemos un texto que me dice algo que me complementa lo que yo vengo diciendo. Yo ahí les puse, por ejemplo, perdón, no son abreviaturas, son siglas. Eh, la sigla generalmente nosotros la ponemos de manera larga primero y después abrimos un paréntesis y ponemos la forma corta. Cuando después queremos volver a decir el mismo organismo o lo que fuera, directamente usamos la sigla, pero siempre primero lo tenemos que preceder de la forma completa. Y también lo hacemos para aclarar números. En la época que todavía no escribíamos ni con máquina de escribir, que se escribían los documentos a mano alzada, pasaba de que por ahí un 5 se podía confundir con un 8, un uno se podía confundir con un 7. Entonces siempre era necesario aclarar en las cifras que nosotros estamos poniendo. Actualmente me van a decir, hoy no se confunden, no, hoy no se confunden, pero la realidad es que tiene que coincidirme la forma escrita del número con la forma numérica. Eh, es para evitar errores, porque por ahí en uno puse un cero de más, o en lugar de decir 2.500 pesos, dije
no sé, 25.000 pesos, sería imposible. O 12.500 pesos. Y si después el número no me coincide, sé que en algún punto, en alguno de los dos lugares hay un error y me va a llevar a revisar cómo escribí el texto, o cómo fue la operación y poner la forma correcta. Entonces sigue usándose. Perdón, tengo gente en la sala de espera y ahora soy yo la que tengo que admitir. Ahí estoy admitiendo, listo. Ahí está. Bien, los signos de interrogación. Les voy a decir, hay solamente dos documentos en donde es común, hablo de documentos administrativos, por supuesto. Hay dos documentos que son los que marcan el uso de signos de puntuación y a veces, no siempre, que son los informes o los dictámenes, porque son documentos mucho más narrativos, son documentos que permiten usar muchísimos más recursos, tanto de procesador de texto, incluso recursos lingüísticos, y el signo de interrogación es una posibilidad, pero no es común, digamos. Podemos poner, por ejemplo, el proyecto presentado. ¿Se encuentran obras públicas? Como una pregunta hacia quien está leyendo ese informe. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, ya me dijeron el link de la asistencia. Ahí está de nuevo, te lo han copiado. Listo. Sigo leyendo lo mío. Muchos más signos de puntuación. Por ejemplo, sí quiero decirles que es muy común en el lenguaje administrativo hacer lo que se llaman citas textuales. Las citas textuales se usa uno o dos signos para las citas textuales. Cuando yo cito textualmente algo, siempre va entre comillas. Otra forma hoy por hoy de ponerlo, además de las comillas, es cambiarle la forma de la letra. Nosotros veníamos escribiendo en letra normal y la ponemos en cursiva, por ejemplo. Y eso me está diciendo, junto con las comillas, que es una cita textual. Ahora, se puede usar otro signo que son los puntos suspensivos. Si mi cita textual es la primera parte de algo, pero no completo, por ejemplo, el párrafo, yo puedo poner puntos suspensivos y cierro la comilla y eso le va a indicar al lector de que hay más texto sobre lo que yo estoy haciendo la cita textual. Ahora, si yo en lugar de estar poniendo la primera parte de, pónganle, de un artículo, estuviera poniendo la última parte del artículo, es al revés. Voy a poner comillas, puntos suspensivos y voy a hacer la cita textual de ese artículo o lo que esté citando. Después cierro la comilla. E incluso podría citar en la parte intermedia de algo. En ese caso, las comillas van antes y después. Pongo, perdón, los puntos suspensivos. Pongo comillas, puntos suspensivos, hago la cita, puntos suspensivos, cierro la comilla. Y ahí le estoy indicando al lector de que hay más textos antes y después de lo que yo estoy citando específicamente. Las rayas o los guiones se suelen utilizar a veces como para hacer aclaraciones, los usan con la misma validez de los paréntesis, básicamente. Ah, y en este texto no tengo algo que les quería mostrar. Bueno, no importa, se los voy a mostrar en algún momento. No quiero salir de acá porque perdimos tiempo al principio y en la primera clase también anduvimos ajustados. Bien, los dos puntos. Ah, esto es otra cosa que también les quiero decir porque veo que es un error muy común en algunas personas. Los signos de puntuación siempre van pegados a la palabra que preceden, no a la que sucede. Esto es, por ejemplo, los paréntesis, dos puntos, va pegado a la palabra paréntesis, pero no va pegada al símbolo, ni tampoco dejo un espacio. Digo, los dos puntos como cualquier signo de puntuación. Todos van pegaditos a la palabra que va adelante. No hay que dejar espacio, porque he visto que es muy común
cuando me suelen mandar textos, de que dejen entre la palabra y el signo un espacio. Con la coma lo hacen, con los dos puntos lo hacen, con los paréntesis lo hacen. Y no, los paréntesis, a ver, el paréntesis no va pegado a la palabra anterior, va aislado, por decirlo de alguna manera. Yo cuando voy a aclarar algo, dejo un espacio, abro paréntesis, hago la aclaración, cierro el paréntesis, dejo otro espacio y sigo escribiendo. Bien, hasta acá con los signos de puntuación creo que venimos claros, ¿no? Habíamos dicho que ¿para qué servían en general? No es una pregunta retórica, les hago a ustedes, me pueden mandar por mensaje. ¿Cuál era el objetivo de los signos de puntuación? ¿Se me escucha? Sí. Simular las pausas que hacemos cuando hablamos. Exactamente, exactamente. Que de hecho eso era lo que yo quería hacerles, mostrarles una plaquita, pero se las muestro antes de pasar al otro PowerPoint, se las voy a mostrar para que vean lo importante que es. Bien, vamos a la acentuación. Recuerden que yo en un momento les dije, no podemos confiar 100% en el procesador de texto. ¿Quién habló? Perdón. María, Ah, María, ¿qué te iba a decir? Aparte de María, ¿hay alguien más que tenga micrófono que pueda responderme? ¿Nadie tiene mic, che? Yo los veo a los mic ahí como anuladitos a todos. ¿No les funcionan los micrófonos o qué? Ah, perdón. Estoy viendo los mensajes a ver si alguien me dice qué pasa con los mics. Hay 18 personas aparte de yo y María. ¿Somos las únicas dos que tenemos mic? Porque necesito que se escuchen. Hola, profe. Hola, ¿quién habla? Ángela. Ángela, sí. Bien, bien, Creo ya que somos todos dos. tenemos, nada más que no nos animamos a hablar, me parece. No, por favor, chicos, es una construcción en conjunto, amores. Yo laburo y ustedes laburen también un poquito, me la hacen más liviana. Por favor, digo, bueno, en definitiva, yo quería pedirles a los que tuvieran micrófonos que me lean esto que acabo de escribir ahí. tránsito. ¿Y vos, Ángela, qué decís? Tránsito. Bien, una Tránsito. dijo, ah, y otra respuesta de Sin tránsito. A ver, ahí acento. no, claro, no dice tránsito, ahí dice tránsito. Pero fíjense, acá el corrector de la compu me marca que compu no es una palabra y me lo subraya. Perdón, voy a prender la luz porque si no, no se ve nada. Bien, me lo subraya como incorrecto, pero acá no me subraya nada como incorrecto, porque yo esto también lo puedo escribir si escribo tránsito, es así. Y puedo escribir también tránsito y lo escribo así. Cada una de ellas, el procesador de texto los conoce. Si tenemos suerte, me lo va a subrayar en azul como diciendo, no me suena, por ahí le falta un acento, pero no me lo va a corregir en rojo porque la reconoce de la misma manera. Lo mismo pasa para esta palabra. Ahí dice público, no, ahí dice público. Para que diga público, tiene que tener el acento en la U. Y también podría ponerle el acento en la O. En definitiva, cuando ustedes escriben un documento usando palabras que el procesador las reconoce, pero que en el contexto pueden estar mal,
él no se las va a corregir. Es más, hay veces que solo me las dice por contexto cuando el procesador alcanza a analizarlo. Muchas veces no. De hecho, yo, por ejemplo, no les doy el uso de la B corta, la B larga, la C, la S, porque ahí sí el procesador no se le pasa. Si ustedes pusieran necesito con la C y la S al revés, automáticamente el corrector del procesador me lo va a subrayar en rojo. Pero no va a pasar eso en estas situaciones que yo les digo en que la palabra la conoce de las dos maneras. Paso y pasó para el procesador existen de las dos formas, pero paso es un sustantivo y pasó es un verbo. Si reconoce contextualmente de que le falta el acento, se los va a marcar, si no, no. Bien, vamos a qué es en sí mismo la acentuación. Todos los idiomas, en todas las palabras, lo puede decir cualquier lingüista, tienen una sílaba que suena más fuerte que las otras. Se llama sílaba tónica. Si yo les digo redacción, ustedes saben que redacción, la sílaba que suena más fuerte es la ción. Ahora, digo administrativa. ¿Cuál será la sílaba que suena más fuerte? En administrativa. ¿Cuál es la sílaba tónica? En ti suena más fuerte. Exactamente, en administrativa. Bien, eso parece una tontería si se quiere, pero esa es la clave de cuándo ponemos acentos y cuándo no ponemos el tilde en realidad. El acento está, porque el acento puede ser prosódico, puede estar colocado en la palabra. El tilde nosotros se lo vamos a colocar según las reglas ortográficas que determina lo que se llama la Real Academia Española, que es la RAE. No sé qué edades tienen ustedes. Alguien me dijo hoy por hoy que a los chicos ya no les están enseñando las reglas ortográficas. Pero la verdad sea dicha, para mí es importante porque no es lo mismo un verbo que un sustantivo, no es lo mismo un sustantivo que un pronombre, y muchas veces el que tenga el tilde o no tenga el tilde es lo que me determina qué palabra es. De cualquier manera, ustedes estas reglas que yo les voy a dar las han visto en la primaria, la mayoría de ustedes. No sé qué edades tienen, vuelvo a decir, pero la mayoría las ha visto en la primaria cuando nos enseñaban a escribir. Existen cuatro categorías, por decirlo de alguna manera, de palabras. Las agudas, las graves o llanas, también llamadas llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Ojo con las sobreesdrújulas porque también dicen de que en sí no existen, pero sí yo sí las doy porque hay unas excepciones donde cuando sí y cuando no, y por eso las doy rápidamente. Todo esto lo vamos a ver bastante rápidamente porque también vi, si bien no me mandaron todos la carta de presentación, vi que por lo menos quienes me las mandaron andan bastante bien en ortografía, lo cual me pone muy contenta. Bueno, les decía, las palabras agudas. Las palabras agudas es cuando la sílaba fuerte, la que suena más fuerte, es la última sílaba. Ejemplo, tenedor. No digo pásame el tenedor, no digo pásame el tenedor, digo pásame el tenedor. Pasión, perdón, beber, captar, Canadá. Fíjense que algunos llevan el tilde, otros no. La regla es más fácil que jugar con tierra. Llevan el tilde si terminan en NS o vocal. Tenedor termina en R, por eso no le puse la tilde. Beber termina en R, captar el mismo caso. Lo mismo sería si fuera con L, con otra letra. Si terminan en N, en S o en vocal, llevan tilde. Fíjense, canción, salté, rompió. Miren qué pasa que este es el otro problema con el procesador. Corres, me está diciendo que está mal o no. Está subrayado en rojo. Me está diciendo, esta palabra está mal. Oye, oye.
Bueno, esto es porque nosotros no utilizamos el corréis, que es la forma española y en el español latinoamericano, la mayoría de los países latinoamericanos también usan el vosotros. Nosotros no lo utilizamos, nosotros usamos el vos. Vos corréis, vos saltás, vos rompés. Y eso me va a decir que está mal escrito cuando en realidad está perfectamente escrito. ¿Por qué? Porque la sílaba que suena más fuerte es la última y termina en S. Por tanto, va a llevar el tilde. El procesador no lo reconoce. Entonces, esta es, digamos, la justificación que yo encuentro para recordarles estas reglas tan simples cuando escribimos, porque vuelvo al encuentro anterior, nosotros cuando escribimos administrativamente no lo hacemos como lo hacemos en un WhatsApp a un primo o a un tío, sino lo hacemos representando una organización. Y esa organización no tiene que tener errores. Bien. Pasamos, quedó claras las agudas, ¿no? ¿Cuáles son? Última cifra, última sílaba fuerte, solo lleva tilde con NS vocal. Pasamos a las graves o llanas. Ahí la sílaba fuerte es la penúltima, no la última, la penúltima. Ejemplos: brisa, riña, difícil, berro, ámbar, elecciones, paseando, etcétera. Ahí la sílaba suena más fuerte, yo no digo brisa. Corrió una brisa terrible. No, digo, corrió una brisa terrible. No digo, hubo una riña que se mataron. No, digo una riña. Ahí está el punto de conformación de la palabra que suena más fuerte. Y en este caso la regla es exactamente la opuesta a las agudas. Solo van a llevar un tilde cuando no terminan en inicio vocal. En las que suena fuerte la última, cuando terminan en ese vocal. Cuando es la penúltima es cuando no terminan en ese vocal que yo le voy a meter el tilde. Y ahí tienen obviamente algunos ejemplos: álbum, azúcar. Azúcar lo he visto escrito infinidades de veces sin la tilde en la U. Cárcel, césped, mártir, terminan en D, en L, en R, en M. Bueno, todos esos casos van a llevar tilde. Las esdrújulas son más fáciles todavía. Ahí la sílaba fuerte es la antepenúltima. Palabras esdrújulas, de hecho es esdrújula, la palabra tónica es esdrújula, sílaba es esdrújula. Hay una enorme cantidad de palabras esdrújulas. Llevan la sílaba fuerte, es la antepenúltima, y en este caso siempre llevan tilde. Siempre. Pájaros, esporádica, mediterráneo. Ojo al piojo, mis amores, cuando se paran en sílabas. Por ejemplo, en Mediterráneo podrían confundirse, pero en realidad se acuerdan de que las sílabas fuertes no formaban sílabas. Ahí si yo tuviera que separar en sílabas, digo me, di, te, ra, ne, o. Entonces, como es ne, o, esta es la antepenúltima. Si yo considero neo como una sílaba, la voy a estar calificando mal. Bueno, pésimo, rápido, sistémica, pública, física, trágico, hay infinidades, siempre llevan tilde. Vamos con las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas dicen algunos que son palabras que no existen porque en realidad son palabras compuestas. Las palabras del lenguaje natural normalmente no superan, salvo, a ver, murciélago, murciélago. Sí, en realidad es una palabra esdrújula, ¿no? Va, esdrújula me refiero que tiene cuatro sílabas. No suelen haber palabras de más de cuatro sílabas, es muy raro. La palabra sobre esdrújula es la que es compuesta con prefijos o con sufijos. Es donde yo le agrego a una palabra, júramelo, débemelo, permítaseme, véndeselo, recuérdamelo, encontrándomelo. Todas esas les estoy agregando sufijos reflexivos. Débasele, permítaseme, júramelo. La palabra raíz acá es deber, acá es permitir, acá es jurar, acá es vender. Esas son las palabras raíces. Por eso se llaman palabras compuestas.
Bueno, pero ¿por qué se las explico? Sobre todo, básicamente, porque hay algunas que terminan en mente, que también son muy comunes en el lenguaje administrativo. Entonces, las palabras terminadas en mente sí tenemos una divergencia. La sobreesdrújula, al igual que la esdrújula por regla, lleva acento, siempre. La sobreesdrújula por regla lleva acento. La única excepción es en los sufijos mente, donde la regla dice si la palabra raíz lleva tilde, el sufijo mente lleva tilde. O sea, la palabra compuesta con mente lleva tilde. Si la palabra raíz no lleva tilde, con la palabra compuesta con el sufijo mente no lleva. Yo les puse ahí ejemplos muy comunes, o sea, frío, frío lleva tilde, sí, frío me rompe el diptongo y lleva tilde. Entonces, si frío lleva tilde, fríamente también lleva tilde. Inútil. Esa acción fue inútil. Inútilmente también lleva tilde. Ágil, rápido, enérgico. Todo eso que en el lenguaje natural va a llevar el tilde, con el sufijo mente también. Ahora, cuando yo digo la palabra efectivo, efectivo es una palabra grave terminada en vocal, por tanto no lleva tilde. Entonces, efectivamente, tampoco va a llevar tilde. Ilusamente, indispensablemente, perfectamente, son todas palabras en general agudas que no llevan tilde, por tanto, con el anexo del sufijo mente tampoco lo llevan. ¿Se comprendió eso? ¿O yo me expliqué clarito? Porque voy un poco rápido, con el tema de acentuación. Sí, ¿Tienen profe. alguna, Ujú. bien, ninguna consulta para hacer? Eh, Mensajitos. Se entendió perfectamente, listo. Vamos a este otro tema, que esto es todo un tema, perdón, acá voy a correr algunas cosas. ¿A qué le llamamos mayúscula sostenida? A ver, voy a bajar esto que también me molesta. Bien, ¿a qué le llamamos? Le llamamos mayúscula sostenida cuando ponemos una palabra completa en mayúscula. Y acá viene algo que merece de alguna manera cierta narrativa de historia, pero yo la narrativa de historia se las doy para que ustedes fijen el concepto. Este señor que yo tengo acá, esa caruchita que está ahí, este señor se llamaba Gutenberg. Por allá por el siglo, no, por el siglo XV, perdón, inventó algo que era esto y esto, que se llamó la imprenta de tipos móviles. La mecánica de la imprenta de tipos móviles era tener unas cajitas así de madera como esta, o bueno, acá no está la cajita porque esto es más moderno, esto ya casi les diría sistema offset, pero bueno. Él lo que hizo fue tener todas letritas sueltas en cajitas. De hecho, fue un cambio en la cultura universal, la invención de la imprenta, porque fue la manera donde pudimos expander el conocimiento a toda la sociedad o a gran parte de la sociedad. Bien, eso es anecdótico. Se colocaba cada uno, no sé si alcanzan a ver que todas estas letritas están separadas, son letritas sueltas. Arman la palabra, arman toda una página con lo que se tenga que hacerse, se le pasa la tinta y después se va imprimiendo hoja por hoja. Bien, en este sistema de imprenta de tipos móviles, que si bien se inventó en el siglo XV y con sus mejoras y demás, ha sido el sistema usado hasta mediados del siglo pasado, les aviso, no es que sea una cosa que, no, que se usó en el siglo XV y nunca más. Se usó hasta, me atrevería a decir, hasta los 80, un poquito más de pasado, cuando se inventan los procesadores de texto, básicamente, y los editores de texto. Como se usaba esto, ¿qué pasa? Con la mayúscula y minúscula, yo podía ponerle el palito a la ñ, podía poner los acentos, porque me entraban en la cajita. Pero acá, fíjense que con la mayúscula sostenida,
no entran. No tengo lugar en la cajita para colocar ahí un tilde. De hecho, las ñes se hacían más chiquitas y se le ponía el palito ahí arriba. No entraban. Por tanto, digamos que se acordó de alguna manera que no se le iba a poner tilde a ninguna palabra escrita en mayúscula sostenida. Bien, pasa que cambiaron los modos de escribir. Perdón, pasa, por eso también les puse estas máquinas de escribir que ustedes ni las deben conocer. Las maquinitas estas de escribir teníamos el mismo problema. Por eso cuando había mayúsculas sostenidas no podíamos hacerlo. Las máquinas de escribir se usaron hasta avanzado desde 1930, 1920 hasta prácticamente los 90 del siglo pasado. Mucha gente seguía escribiendo con esto porque no tenían computadoras con procesadores de texto. Bien, en estas máquinas pasaba lo mismo, no se podía colocar el tilde. Cuando aparecen por allá por la década de los 80 los procesadores de texto, este inconveniente se superó. Por tanto, la Real Academia Española determinó que la mayúscula sostenida lleva el tilde siguiendo las mismas reglas ortográficas que una palabra escrita en mayúscula y minúscula. Por tanto, esa excepción que existía, lo digo porque muchas veces me suelen escribir en mayúscula sostenida y no le ponen tilde. Cuando yo les digo, no, eso lleva tilde, me dicen, no, porque se excepciona. Bueno, ya no se excepciona más. La RAE dice que ahora lo podemos hacer, por tanto, todas las mayúsculas sostenidas tienen que tener tilde. Bien, los monosílabos. Por regla no llevan tilde. Los monosílabos por regla no llevan tilde, salvo algunas excepciones. Como yo sé que es difícil de retener estas excepciones por ahí, en realidad es porque llevan tilde cuando diferencian palabras que son distintas. El te quiero no lleva tilde, el té, pero si hablo de el té que voy a tomar, obviamente sí lleva tilde, porque me está separando. El té es un sustantivo y el te quiero es un pronombre, por tanto el tilde es lo que me lo diferencia. Lo mismo cuando viene del verbo dar o la preposición de el sí de afirmación o el sí condicional. Si yo les digo a ustedes, sí, hagamos la clase hoy, estoy usando un sí que es una afirmación, es un eh, pronombre afirmativo. Ahora, si yo les dijera a ustedes, si tienen tiempo, nos vemos esta tarde. Ese sí es un condicional, se llama condicional. Por eso es que el sí de afirmación se coloca con tilde, el sí de condicional no lleva tilde. Si venís temprano, vamos a hacer las compras, ese es condicional. De todas maneras, esto que está acá, yo lo subí, creo, si no me equivoco, lo subí al aula virtual para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar más fácilmente, digamos. Bien, los conectores. Yo les dije en algún momento, creo, de que la redacción administrativa tiene una característica muy propia, que es que los párrafos que vamos a escribir no pueden ser muy extensos. Entonces ustedes me van a decir, ah, pero si yo tengo que explicar una larga cantidad de cosas, bueno, para eso usamos esto que se llaman conectores. Esto también lo he subido a la página de empleo, al curso, para que ustedes tengan acceso a verlo. Yo puedo decir, venir hablando de un tema determinado y tengo que seguir hablando del tema, pero puedo decir, por otra parte, asimismo, además, luego de, en resumen, recapitulando, son todas palabras que me sirven como conectores de lo que yo venía diciendo antes para usarlo en un párrafo posterior. Son muy útiles, sobre todo para aquel que a veces
tiene que hacer informes, por ejemplo, que vuelvo a insistir, es un documento sumamente narrativo, son muy útiles para no hacer el texto sumamente denso y pesado. Por otra parte, algo que tal vez les suenan, los neologismos. Los neologismos son palabras que no existen en la Real Academia Española, que no están, los términos no están aceptados en la Real Academia Española, por tanto no forman parte del diccionario. Sin embargo, hay organizaciones que las toman y las usan. Ejemplos, ahí tienen varios ejemplos que yo sé que a ustedes les van a decir, ¿en serio no existe accesar? No, no existe accesar, existe acceder. Yo les digo, estos neologismos en general están conformados de un sustantivo que lo convierten en verbo. Ahí el sustantivo es acceso y lo han convertido en un verbo que es accesar. Lo mismo pasa, apertura. Si yo digo una apertura o una abertura, estoy pensando en una puerta, en una ventana, en un algo que me deja entrar. Eso es una apertura. Ahora, aperturar no existe, existe el verbo abrir. Yo abro un expediente, yo abro una página web, yo abro distintas cosas, no aperturo nada. Lo mismo en los otros casos. Recepcionar es otro, para los que estaban, yo sé que había varios que estaban trabajando en la administración pública y les decía de que, por ejemplo, recepcionar, accesar, aperturar, direccionar políticas, no es dirigir políticas. Bien, ¿qué cabe aclarar en esto? Los neologismos a veces son necesarios. Ejemplo que doy siempre, cuando escaneamos. La palabra escanear, este verbo que hemos inventado de escanear, nosotros no tenemos dentro del lenguaje nuestro una palabra equivalente. Algunas veces me han dicho, sí, podemos usar digitalizar. Y la verdad es que no es equivalente el verbo escanear al verbo digitalizar. Arranquemos por esto. Existe un aparato que en idioma inglés se llama scanner, o sea, SCANNER, que es un aparato que servía para la digitalización de documentos. Ahora, el escáner, nosotros en términos en español, no tenemos un sustantivo que sea escáner. No, no tenemos que armar una frase que es digitalización de documentos, de documentos en papel o en soporte papel, básicamente. Entonces, hemos inventado de alguna manera este verbo escanear. ¿Por qué les digo o por qué les parece, no sé si ustedes se dan cuenta, por qué les digo que no es sinónimo de digitalizar? Hay muchos chicos jóvenes. Uno de los que me mandó la presentación tenía 20 años, me encantó tu presentación, no recuerdo tu nombre ahora, pero sí me gustó porque evidentemente sos un pibe remotivado, me encanta ver eso. ¿Por qué será que no es igual escanear que digitalizar? No, no es pregunta retórica, yo espero. Voy a abrir los mensajes por si alguien me quiere responder por mensaje y el que tenga mic y me quiera responder. Perdón, voy a hacer otra pregunta. ¿A ustedes les parece que es sinónimo digitalizar que escanear? Carolina me dice digitalizar queda en la compu y escanear es en papel. No, 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 Caro. En realidad lo que hacemos en la compu directamente es electrónico. Es un documento electrónico, no es un documento digital. El documento digital es cuando nosotros pasamos un documento que está en formato papel a un documento electrónico digitalizándolo.
Javier me dice porque escanear sería copiar. En realidad es cambiar de formato, pero ¿saben qué? Voy a aclarar esto. Documentos que nacen electrónicos y quedan electrónicos son esos, son documentos electrónicos. Ahora, si yo tuviera un documento, no sé, una factura, que no la hago, o sea, que la imprimo a la factura y yo quiero digitalizar esa factura, la meto en un escáner, tapo, pongo digitalizar, ustedes van a ver que pasa una luz y le cambio el formato papel a un formato digital, un formato que pasa ya al campo de lo electrónico. Pero digo, escanear no es lo mismo que digitalizar, porque eventualmente yo puedo tener una película en VHS y no la puedo escanear, pero sí la puedo digitalizar. Puedo tener un cassette, que había música en los años 80, 90, que estaba en cassettes, que yo las puedo digitalizar. No las puedo escanear, pero sí las puedo digitalizar. Como les digo eso, como también podría decirles discos de 3,5, de 5, un cuarto, que han sido distintos soportes de información que yo puedo digitalizar, o sea, se llama migrar la información de un lado a otro, pero no necesariamente la estoy escaneando. Por eso escanear no tiene un equivalente que nos permita cambiarlo por otra palabra. No tenemos equivalente. Escanear es pasar un documento en papel a formato digital, básicamente. En esos casos, el neologismo a la corta o a la larga es aceptado por la Real Academia Española, porque en nuestro idioma no tenemos. Pasa mucho con muchas palabras que vienen del ámbito de la electrónica. ¿Por qué? Porque los países que son, digamos, punta de todo esto son punta de avanzada, me refiero, ¿no? Son Estados Unidos, China, qué sé yo, hay otros países que en lo que es tecnológico, Alemania podría decirles, no sé, hay otros países que tienen otro idioma, normalmente usan el inglés como base para todo lo que sea procesamiento de datos y demás. Entonces, esos términos, ustedes mismos, díganme palabras que usamos hoy que son neologismos en nuestro idioma y sin embargo se usan mucho en las redes, se usan mucho en algunos lugares. Yo leo, tengo los mensajes abiertos si no quieren hablar. Hay un montón de neologismos. Yo no conozco todos, les aviso, porque no ando mucho por las redes, pero sí conozco algunos. ¿Están ahí? ¿Se me quedaron dormidos? Pensando, profe. Ah, bien. Piensen en los Full pibes. podría ser, ¿o no? Full de completo, lleno. Sí, pero el término no es un neologismo, es el uso de una palabra en inglés, porque full Ah, es ok. una palabra en inglés. No se me ocurre nada, A me mí me dice ha Javier. pasado, A ver, el disculpe, término sí. bullying, por ejemplo. Bull en inglés es toro, creo, pero el término bullying es un término que se acuñó en Estados Unidos para algo que pasaba en las escuelas, ¿o no? De hecho, ya les digo, yo no soy la más mejor en esto, pero se usa bullying, lo usan. He escuchado a mis nietos usar cada palabra, scrollear. ¿Qué es un scrollear? Deduzco que viene de scroll, pero no tengo idea qué quiere decir scrollear. Sin embargo, yo veo que los pibes, mis nietos que tienen 16, 15, las usan todo el tiempo y yo me quedo mirando y les tengo que preguntar, ¿y eso qué quiere decir? Porque no entiendo. Hay muchísimos neologismos.
que algunos permiten una adaptación a nuestro idioma y otros ya entran como uso y costumbre a ser parte de nuestra narrativa. De hecho, vos escuchás a los pibes, ay, me están bulineando, me están bulineando. Bueno, es evidente que es un neologismo, pero bueno, ya está. Listo, vamos a ir ahora, voy a cerrar esto porque vamos a ir a otra cosa. Tengo que abrir otro archivo y acá antes de abrir el otro archivo les voy a mostrar lo que les quería mostrar. Ah, no está acá, perdón. Tengo un lío de archivos. Yo doy capacitaciones en el IPAP, doy capacitaciones en empleo y doy capacitaciones en el CENTO 11, aparte de ser docente. Y tengo un lío de... Voy a salir de esta carpeta porque me hago lío. Eh, mm, redacción administrativa. Acá está. Bien. Ahora sí se los puedo compartir. De alguna manera para ir cerrando lo que estábamos diciendo. La ven, ¿verdad? Esta plaquita es la que les marca de alguna manera esto de la importancia que tienen los signos de puntuación y los acentos y demás, que es la que marca el valor del lenguaje. Acá hay 5 palabras iguales que cambian el sentido de lo que uno está diciendo según cómo pongo los signos de puntuación. En el primer caso dice, no se lo dijo. En el segundo caso dice, no, se lo dijo. En el tercero, ¿no se lo dijo? No, ¿se lo dijo? No sé, ¿lo dijo? Fíjense, siempre son las mismas, la única excepción es que acá, al poner un tilde, yo cambio un pronombre reflexivo por un verbo. Acá digo no saber, pero las palabras en su forma son siempre las mismas y la connotación semántica de cada una de estas oraciones son diferentes. Bien, vamos a ir ahora, sí, aceptar a la otra. eh, Tengo ganas de ir acá. Mm, bien, vamos acá. Bueno, habiendo terminado con estas cuestiones de acentuación, uso de coso, vamos a ir a cómo es el formato de la redacción administrativa. ¿Qué características tiene? Algunas son como muy específicas al lenguaje administrativo. El vocabulario en sí es particular. Hay algunas significaciones propias que en la lengua vulgar tienen una connotación semántica que en la redacción administrativa tienen otra. Ustedes ya de por sí deben saber de que una palabra vale según el contexto que nosotros le vamos a dar dentro de una oración. A ver, tengo un mensaje. Debe estar más arriba, perdón. Carolina me dice que recién entra. Debe estar más arriba, Carol, el enlace. Ahí Virginia lo puso, lo estoy viendo, al enlace para la asistencia. Ok, seguimos. Siempre doy este ejemplo. Si yo digo la palabra
circular en la administración pública, ¿qué piensan los que trabajan en la administración pública? Ahí pusieron, estoy leyendo los mensajes y ahí pusieron de nuevo, Virginia repitió el link de la asistencia. Yo sé que había gente que trabajaba en la administración pública. En la administración privada se suelen usar las circulares, pero es como raro. En realidad en la administración privada suelen usar memos más que... Hay un mensaje nuevo. Ah, claro, Claudia me dice es un comunicado o memorándum. Claro, en el ámbito privado en realidad es un memo. En el ámbito público es una circular y todos piensan, cuando yo digo circular, que es un documento que se envía para informar tal o cual cosa, básicamente. Ahora, si yo esa palabra circular la utilizara en un contexto como una escuela técnica o un taller, ¿en qué pensarían cuando digo circular? Es una herramienta o algo así. Piensan en una herramienta que sirve para cortar metal o cortar madera o lo que fuera. Es una herramienta que tiene algo que gira y corta. Eso es semánticamente una circular. La misma palabra que yo use en una escuela primaria, si la escucha un niño de cuarto grado y le digo circular, ¿en qué va a pensar? En moverse, en seguir. Sí, o va a pensar en algo redondo. O sea, piensan en que tienen que moverse o que tienen algo redondo. En nosotros, algunos términos los entendemos de una forma, digo nosotros, los que nos hemos dedicado a la parte administrativa, entendemos algunos términos por omisión, pero son distintos cuando lo usamos en lengua vulgar. Siempre hay una abundante utilización de formas gramaticales. Si ustedes le hacen una nota a alguien, generalmente no hablemos del formato, ya vamos a llegar ahí, pero suelen poner, por la presente me dirijo a usted a los fines de, o el que suscribe se dirige a usted, el que suscribe, fulano de tal, bla, 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 se dirige a usted a los fines de. Todo eso son formas gramaticales que nosotros tenemos incorporadas en el ámbito administrativo y las usamos. ¿Son construcciones arcaicas? Sí, son un poco arcaicas algunas, pero son también algo que nos hemos acostumbrado y le damos como un significado muy propio para nosotros y lo seguimos utilizando porque sirve, porque es útil, porque el otro entiende lo que yo estoy diciendo. Ahora, respecto a las construcciones arcaicas, hay muchos manuales de estilo que todavía dicen de que tenemos que utilizar, por ejemplo, formas como su seguro servidor. Lo saludo a usted muy atentamente y abajo su seguro servidor y de ahí la firma. Eso prácticamente ya no es muy utilizado. Son formas muy arcaicas. Vuestra señoría. ¿Quién dice vuestra señoría? Decimos, en todo caso, si nos estamos dirigiendo a un juez, su señoría, pero no vuestra. Es como que hay como un uso de ciertos clichés o fórmulas o muletillas, insisto. Sin otro particular, me saludo a usted con cordialidad, saludo a usted muy atentamente, sin más, atentamente. Son muletillas que usamos en el lenguaje administrativo que siguen siendo útiles y no por eso tenemos que dejar de utilizarlas. Bien, vamos a otras características.
que acá yo digo que estas son generalidades, generalidades del lenguaje administrativo. Siempre trae, en realidad, de los documentos administrativos, siempre traen la procedencia debidamente identificada. Y ahí les voy a decir, perdón, yo me salteé una, me parece. Sí, me había salteado una. Pasé de acá a, me salteé una. Bien. Disposición adecuada a la norma institucional de elementos de identidad corporativa. Elementos de identidad corporativa podemos mencionar los colores, los logotipos, el tipo de fuente que se utiliza, el tamaño de fuente, el diseño del documento. Si yo les mostrara un documento de Movistar, ¿ustedes lo reconocerían enseguida? Por el logo. Exactamente. Cualquier, es más, una publicidad de Movistar, un folleto de Movistar, de esos trípticos que dejan en las oficinas para que uno se lleve, por ejemplo, todo tiene el logo y no es cualquier logo, es un logo color celeste. Lo mismo pasaría si les digo Claro, lo mismo pasaría si les digo Newsan, les digo y pasa cualquier empresa tiene ciertos elementos de identidad que los usa en todos sus documentos. Entonces, cuando uno toma un documento de ese tipo, automáticamente sale cuál es la procedencia, ¿sí? Eh, en el caso de Movistar, por ejemplo, el logo es celeste y verde, me parece, ¿no? Celeste y verde creo que es Movistar. En el Banco Santander es rojo el color. Banco Galicia o Banco Macro. ¿El Banco Macro qué colores usa? Mensajitos. El azul, sí, sí, azul y blanco. Azul y blanco. Bien, es una forma de darle personalidad a cualquier texto. En el caso, por ejemplo, de la administración pública, si fuera la administración pública nacional, ustedes van a ver el escudo de la nación. Si es de una provincia, van a ver el escudo de la provincia, el escudo de Salta, de Córdoba, de Tierra del Fuego o del que fuera, está el escudo. Y por debajo del escudo viene provincia de tal cosa. Y los municipios también tienen su escudo, la mayoría de ellos. Y si no, le arman un logo. En el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Ushuaia, tiene el escudo y tiene también una especie de U celeste que usa para diferenciarse como municipio. Todas estas son herramientas que automáticamente nos llevan a saber de dónde proviene el texto, el documento que voy a leer. Por otro lado, el texto se escribe siempre en párrafos cortos, utilizando un lenguaje comprensible, sencillo, sobre todo cuando va dirigido a los ciudadanos. Yo les hablé un poco del proceso de comunicación, ¿no? En algún momento. Pregunta, porque si no tengo que mencionarlo. Hablamos un poco del, voy a dejar de compartir. Hablamos de qué se trataba el proceso de comunicacional. Perdón, no estoy viendo los mensajes.
Ah, me dicen que no. Bien, ahora dejé de compartir porque iba a ir a otra parte. Denme un segundo. Em, Les voy a usar en realidad un texto que no es de empleo, pero no tuve momento para pasarlo. Nosotros andamos por acá. Em, bueno, ahora la que está un poco perdida soy yo, no importa. Prometo que voy a organizar mejor esto. Em, Esto que les voy a compartir en realidad es lo que yo utilizo normalmente en el IPAP, pero veo que acá tengo mejor diseñada esta parte, por eso me cambié. Volviendo al tema de comunicación, cuando nosotros hablamos de documentos, siempre estamos hablando de un escrito electrónico o formato tradicional, no importa, es un escrito que acompaña las acciones de una organización, que deja por sentado cada cosa que uno hace. Eh, pero no lo deja por sentado así, también es un proceso comunicacional. En el proceso comunicacional, ustedes se acuerdan en la secundaria que veíamos, en ese esquema tenemos un emisor, por eso me gustaría irme, porque ese esquema yo lo tengo en este PowerPoint, creo. Acá está, acá está. Bien. ¿Se acuerdan de esto? Se lo enseñaron también en la secundaria. Tenemos un emisor que vamos a hacer nosotros que hacemos los documentos. Tenemos en la otra punta un receptor que tiene que entender lo que nosotros decimos en este mensaje que estamos elaborando. Para eso tenemos que compartir lo que se llama el código. Cuando compartimos el código estamos hablando del lenguaje. Me fui a ese lugar porque insisto, en el lenguaje administrativo no puedo utilizar con un ciudadano la palabra exoneración, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ciudadano no va a comprender todas las implicaciones que tiene ese término. En el lenguaje administrativo sí lo comprendemos. Entonces, no nos podemos olvidar, y acá digo, el canal, ¿se acuerdan el canal, no? El canal es la forma en que mandamos el mensaje. Dentro de lo que es escrito, de las documentaciones escritas, tenemos dos vías, la vía electrónica y la vía tradicional. Hay organizaciones que ya tienen el 100% de su documentación a nivel electrónica y hay organizaciones que todavía trabajan con documentos en papel. Em, Eso es más, fíjense, la justicia tiene como una cosa rara, porque la justicia hace expedientes electrónicos, pero te suele pedir documentos en papel. Les voy a dar un mini ejemplo. Tengo una demanda en Córdoba, qué sé yo, con un inquilino y le pido a la abogada, le mando todo escaneado, la documentación, la carta de documento, esto, el otro, y de golpe y porrazo me sale la abogada, no, pero me están pidiendo todo en papel. O sea, tuve que meter todos esos documentos en un sobre y mandarlo por correo tradicional. Lo mismo me pasó en un momento, estos son experiencias, perdón que sea autorreferencial, pero son experiencias que he tenido con la justicia, soy divorciada. Cuando me quise divorciar, me manda mi abogada la demanda de divorcio, le digo, yo tengo firma digital, ¿te lo puedo firmar digitalmente? Sí, sí, dale. Le firmé digitalmente y se lo rebotaron, tuve que ir, firmar ante la policía o escribano, no me acuerdo, firmar el papel y mandarle el papel firmado porque la justicia no le recibía una firma digital que está supuestamente garantizada. Pero bueno, esas cosas pasan, muchas veces los documentos que nacen electrónicos a veces tienen que terminar
cambiando el canal al canal tradicional por exigencias de las administraciones que lo reciben o no. Bien, y por último tenemos el contexto, que no es lo que vamos a ver ahora ni vamos a hablar ahora. Voy a volverme para donde estábamos antes, ahora sí. Los documentos incluyen un título. En esto, perdón, que hice esta aclaración de la comunicación tenía que ver con por qué tenemos que utilizar un lenguaje comprensible y sencillo para el ciudadano y eventualmente para los clientes. Esto lo decía en algún momento acá con la gente de empleo, cuando lo di presencial y les digo, a ver, ustedes tienen que dirigirse a un cliente a veces que no maneja, lo hago básicamente pensando en en términos muy específicos, los que venden computadoras o los que venden autos y te salen con freno ABS, con transmisión no sé qué, y por ahí vos lo único que te gusta es la forma del auto, no sé, digo, porque no entendés las otras cosas, o una computadora, que hay veces que te venden cualquier verdura porque no están pensando en realidad lo que necesita la persona que va a utilizar una computadora y te empiezan con el RAM, la placa de video, esto y el otro, con especificaciones muy técnicas que en realidad deberían bajar el nivel del lenguaje y ponerlo al nivel de la persona, que hay gente que es especialista, bueno, con el especialista me voy a dirigir en esos términos, pero para que la comunicación sea efectiva, tenemos que compartir el código, no se olviden nunca de eso. Bien, todos los documentos incluyen un título. Ese título ustedes lo van a ver en cualquier documento. Si el documento fuera una factura, dice la palabra factura. Si es una circular, dice circular. Si es un memorándum, va a decir memorándum. Si es informe, va a decir informe. Si es una notificación, va a decir notificación. Es el título que puede estar normalmente ahí como, bueno, eso no se los dije cuando les hablé de la mayúscula sostenida. Hay toda una corriente que está intentando reducir al mínimo, perdón, que me voy de un lado para el otro, reducir al mínimo el uso de mayúsculas sostenidas. Las vamos a utilizar básicamente en dos circunstancias. Para títulos, cuando es un título, fíjense, acá puse generalidades en mayúscula sostenida porque es un título. Pero no la voy a usar dentro del texto. ¿Por qué? ¿Qué imaginan ustedes? Y esto también es una pregunta, ya estoy abriendo los mensajes. Pregunta para todos. Si yo agarro mi teléfono acá y les mando un WhatsApp que diga mayúscula sostenida, necesito que en este momento me alcancen la factura en mayúscula sostenida. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué entienden de ese mensaje, aparte de lo que textualmente dice? Que es urgente. Que es urgente, es una posibilidad. Que está gritando, es otra posibilidad. ¿Qué más? La mayúscula sostenida tiene muchas connotaciones semánticas. Sí, que está solicitando algo. Sí, eso es lo que dice textualmente. Sí, está firmando una solicitud. Que está preocupada, me dice Ángela. Que es importante, me dice Rocío. Nadie me dice que esté enojado o enojada, pero también es otra connotación. Cuando recibimos un mensaje en un WhatsApp o en un correo electrónico donde la mayúscula sostenida así es un cachetazo, hay gente que piensa un poco todo lo que me están diciendo ustedes, de que es de suma urgencia, que está gritando, que está solicitando algo,
que está preocupado, la mayoría, les voy a decir la realidad, la mayoría me contesta que está enojado. Es lo primero que me contestan generalmente, que está enojado o que está furioso o que me está retando. Fíjense todas las connotaciones semánticas que tiene solo por escribirlo en mayúscula sostenida. Si eso yo lo hubiera puesto en mayúscula minúscula, todas esas acotaciones que ustedes me hacen no estarían. Estaría así de que me están pidiendo algo, de que están afirmando algo y nada más. Pero esa enorme confusión semántica que tiene la mayúscula sostenida es la que tratamos de evitar en el lenguaje administrativo ahora. Por eso lo hemos reservado para los títulos y para los apellidos. ¿Por qué para los apellidos? Porque mucha gente tiene apellidos que pueden confundirse con nombres. Hay gente que es de apellido José, hay gente que es de apellido Mateo, hay gente que es de apellido, bueno, de María o no sé si María, no recuerdo haber visto María, pero sí de María. Hay apellidos que pueden confundirse con el nombre de pila. Entonces, cuando escribimos apellidos, los escribimos en mayúscula sostenida para señalar que ese es el apellido y no el nombre. De hecho, yo conozco un Juan José Mateo, que es el primer nombre, segundo nombre y apellido, y sin embargo Nara, claro, ahora Nara también puede ser un nombre de pila y un apellido. Hay muchos. Quimei, por ejemplo, es un apellido y es un nombre. Hay muchos. Entonces, para evitar esa confusión en el lenguaje administrativo, reservamos la mayúscula sostenida para los apellidos. Em, Claro, tu nombre es Nara, pero de apellido Rodríguez. Bien. Mi apellido, Magalí me dice Mariano. Claro, Mariano es un apellido también, sí, sí. Y si vos eso lo escribís, bueno, Magalí sería raro que fuera un nombre, pero fuera ahí Mateo Mariano y estás en el horno porque no sabes cuál es el nombre de pila y cuál es el apellido. Básicamente retengan eso, los apellidos en mayúscula sostenida para que no se preste a confusiones. Otras características que tenemos, o no características, generalidades en los documentos administrativos, es que cuando tenemos que dar instrucciones a un ciudadano o a un cliente, esas instrucciones tienen que ser claras y concisas. Ya lo vamos a ver ahora en los errores más frecuentes de la redacción administrativa, que muchas veces nosotros tenemos tan claro lo que queremos decir que no lo decimos. Decimos otra cosa sin darnos cuenta de que lo esencial de lo que queremos decir no lo estamos diciendo. ¿No les ha pasado que en una conversación con amigos o en una reunión de trabajo, lo que fuera, les pasa que alguien dice algo y todo el mundo se queda mirándolo así como diciendo, ¿y eso de dónde salió? Y no entendieron nada? Bueno, eso es porque la persona está tan compenetrada y tan metida en su pensamiento que da por sentado que los demás saben lo que está pensando. En lo escrito no es tan frecuente que pase, pero también pasa, de que no ponemos lo esencial porque tenemos muy incorporado lo esencial y no lo ponemos porque decimos, es obvio. Perdón, no es que decimos es obvio, nuestro inconsciente nos dice, es obvio, y entonces cuando lo escribimos está ausente. Tienen que estar todas las instrucciones claras. Hay que evitar el lenguaje sexista o cualquier tipo de lenguaje discriminatorio. Últimamente estamos usando más, en lugar de todos y todas, ponemos las personas, la gente. Eso es un sustantivo colectivo que incluye a todos y a todas y a todes.
O sea, usamos una forma que incluya a todos sin tener que estar, podemos, no es que esté mal todos y todas, pero pasa que cuando ponemos todos y todas, estamos usando para el femenino y el masculino de la forma, y ustedes saben que hoy por hoy hay géneros que no son ni femeninos ni masculinos. Entonces sí estamos dejando afuera de alguna manera a esos otros géneros. Siempre que escribamos en un documento administrativo tenemos en cuenta la forma femenina de los títulos. De hecho, estaba mirando porque es algo que no es muy frecuente. Un documento los otros días que decía la oficiala se presentó en la oficina. Y la oficiala no es algo que se escuche muy frecuentemente. ¿Por qué? Ustedes saben que históricamente las mujeres no hemos cumplido roles o cargos. Esos estaban básicamente reservados para los varones. Entonces, como estaban reservados para los varones, eh, eran los oficiales, el oficial. Ahora para darle una forma le dicen la oficial, pero en realidad es perfectamente correcto decir la oficiala. La concejal, no había concejales mujeres, entonces eran los concejales. Ahora hay concejalas porque hay una ley que dice que los cupos en la política tienen que ser 50% masculino y 50% femenino. Bien, ahí concejala es perfectamente correcto. Una pregunta que me suelen hacer respecto a esto es con presidente, presidenta. Y ahí hay toda una acotación que hacer al respecto, que tiene que ver de alguna forma con qué significa presidente y por qué presidenta o no presidenta. Presidente es una palabra compuesta, no es una palabra simple, es una palabra compuesta de presi y ente. Lo que quiere decir presidente es el que preside. Ese que preside puede ser varón o mujer. Por tanto, en realidad, la Real Academia Española dice que decir la presidente es perfectamente correcto. Es la que preside, porque el sufijo ente quiere decir el ser, el que hace tal cosa. En este caso, la acción de presidir. Por tanto, no es incorrecto decir la presidente según la Real Academia Española. Ahora, les voy a decir de que en gran cantidad les diría que universalmente se está admitiendo la forma presidenta y la Real Academia dice que tampoco es incorrecto. Ya ahí lo que estoy cambiando es el sufijo. Estoy cambiando un sufijo ente por enta, que en realidad no existe el sufijo enta, pero sí em, digamos, sí se impone la forma femenina en esto de toda esta corriente que ustedes deben conocer, que hay una gran corriente de revalorización de la mujer en términos de administración, gobierno y poder, en donde antes estábamos completamente ausentes y ahora estamos presentes. Dudas que antes no se daban como oficiala o concejala, ahora sí se dan. Antes no se daba presidente o presidenta y ahora sí se dan porque sí existen presidentas y presidentes. Mira, me dejaste, nunca pensé en eso, Dulcinea. No sé si alguno lee los mensajes. Dulcinea me puso en un apuro. Tendría que estudiarlo. Déjame hasta el próximo encuentro y te contesto, porque nunca escuché la pilota. Em, es raro, me suena raro, pero no quiere decir de que por ahí no se pueda poner. Se me ocurre que siguiendo las reglas en general, sí debería ser la pilota, no la piloto.
Volvemos a lo mismo que decíamos antes, Dulcinea. Preguntas que no nos hacíamos porque no había, ahora que hay nos tenemos que repreguntar todas estas cosas, porque sí hay pilotos. Capitanas, por ejemplo, capitana de a bordo, sí sé que se usa. Vieron que hay capitán de a bordo y capitanas de a bordo. La palabra capitana sí está más difundida. Pero bueno, atender las formas femeninas de títulos, profesiones y cargos es importante. Y hablando de cargos, perdón, de profesiones, no de cargos. Ahí tengo dos acotaciones que hacerles al respecto. Eh, ¿Se dieron cuenta que, por ejemplo, a los médicos le llamamos doctores, a los abogados le llamamos doctores, pero no así a los arquitectos, a los ingenieros, bueno, a los odontólogos también le llamamos doctores? ¿Quiénes más les solemos llamar doctores? No sé, bueno, es una forma que puede llegar a ser incorrecta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando un médico sale de la universidad, sale con el título de médico, no el título de doctor. El doctorado es un posgrado que hacen algunos que consiguieron un título de grado, hacen un título de posgrado y pueden ser doctores en arquitectura, pueden ser doctores en ingeniería, pueden ser doctores en medicina, pueden ser doctores en abogacía. Sin ese posgrado, uno no es doctor, es médico o es abogado. Y ahí me vale, voy a ver si se los pongo acá, no me gusta mucho escribir esto porque después yo me olvido de borrarlo, pero por ejemplo, así o así, no sé si están viendo lo que hago, suelen ser las iniciales de, o mejor dicho, las abreviaturas de abogado. Si yo sé que el abogado es doctor en abogacía, sí voy a poner doctor fulano. De hecho, fíjense en la tele, burlando al doctor este que es tan famoso en la tele, le dicen doctor burlando, el doctor este, el doctor aquello, y en realidad no son doctores. O pueden que sí, no lo sé. Pero para uno llamar doctor a alguien, necesitamos saber de qué tiene ese lugar, si no es simplemente un uso y una costumbre. Bien, voy a borrar esto porque no quiero que me quede ahí. En el caso de un médico, la abreviatura es MED. Bien, y en cuanto a los cargos, también tengo algo que decir. Y esto se da mucho en el lenguaje, perdón, en el lenguaje administrativo público. Cuando uno, y no, pero en el privado también. Si ustedes estuvieran haciendo una nota para elevarla al presidente de una corporación, ponen presidente con mayúscula. Si una persona que trabaja en lo público le manda un documento a un secretario o una secretaria y lo pone con mayúscula, la verdad es que los cargos son sustantivos comunes. O sea, el que ejerce el cargo. Yo voy a poner director con minúscula, voy a poner secretario con minúscula. De hecho, fíjense, si quieren hacer la prueba en un procesador de texto, que ustedes van a poner señor secretario de, y ponen secretario con mayúscula y les va a subrayar el procesador porque es un sustantivo común y no lleva mayúscula. La secretaría sí lleva mayúscula. La dirección sí lleva mayúscula porque son nombres de una organización. La Dirección de Recursos Humanos es el nombre de esa área de trabajo. Si es un nombre, es un sustantivo propio, por tanto lleva mayúscula. Pero el director de recursos humanos es un sustantivo común. La palabra director no lleva mayúscula. Son errores que uno ve dentro de lo que es la redacción administrativa muy comúnmente. Bien, esto ya creo que lo habíamos dicho. La primera vez que incluimos una sigla tenemos que precederla por la denominación completa.
puede haber alguien que no sepa qué quiere decir la sigla que estamos utilizando. Entonces, cada vez que estamos escribiendo un texto, que estamos narrando, ponemos em, la ONU, pónganse que estoy refiriendo, la Organización de Naciones Unidas, abro paréntesis, ONU, cierro paréntesis, ha dictaminado sobre bla, bla, bla. Después, cada vez que yo quiera mencionar a la Organización de Naciones Unidas, voy a usar ONU porque ya la primera vez definí qué quería decir la ONU. Lo mismo sería para la AFA o para cualquier sigla. Recuerdo haber leído documentos, por ejemplo, de la Municipalidad de Ushuaia, que muchas veces en el texto ponen la palabra COPARL, que es una sigla, en realidad no es una palabra, es una sigla, COPARL, que termina en RL, y que nadie sabe qué Cristo quiere decir eso. Entonces, como es una sigla, eso debería estar desarrollada la primera vez y después cada vez es comisión, no sé qué, en realidad, de relaciones laborales. Será, no sé, una especie de, ¿cómo es que le llaman? Bueno, no me va a salir. No importa, pero siempre hay siglas que el lector puede no conocer, por tanto la tenemos que poner desarrollada primero y después sí usarla. Siempre vamos a tener que usar tenemos que usar toda la amplia gama de posibilidades que nos dan hoy los procesadores de texto, el formato, el tipo de letra, los colores, combinarlos con los márgenes, los espacios en blancos, el interlineado, todos los recursos gráficos que nos presentan los procesadores electrónicos, tenemos que utilizarlos. Básicamente, y esto tiene que ver muchas veces con eh, mi predicamento, esto es personal, de que los documentos, además de estar escritos correctamente, tienen que ser agradables, tienen que ser prolijos, tienen que ser, invitarlos a leer al lector, amigables con el lector. Y entonces todos estos recursos nos sirven, em, nos hacen el texto atractivo. Eh, por ejemplo, hay algunos lugares de trabajo que utilizan en la escritura un doble interlineado, o sea, el interlineado entre oraciones, o entre renglón y renglón doble. Eso nos da en realidad una escritura muy abierta, tan abierta que hay veces que nos perdemos en la lectura porque está muy separado. El otro extremo es ponerle un interlineado muy bajo, en donde por ahí es tan bajo que podemos llegar a confundir los renglones cuando estamos leyendo. Entonces, el usar la prudencia al elegir estas herramientas hacen que le faciliten al que está leyendo la lectura de lo que hemos escrito. Bueno, la unidad de procedencia estará debidamente identificada con los datos necesarios para que para que el destinatario pueda ponerse en contacto. Esto tiene que ver cuando usamos un formato casi les diría como muy tradicional, que es el correo que puede ser correo argentino, OCA, Andreani, etcétera. Tenemos que enviar una documentación en papel a otra organización o a un ciudadano o a un cliente y los vamos a colocar no solamente los datos del que nosotros le estamos enviando, o sea, del receptor, sino también todos los datos del emisor para que éste pueda contactarse de la misma manera. Imagínense de que su cliente o su ciudadano es una persona jubilada de 82 años que necesita recibir una notificación eh, por un juicio. No me digan, por favor, que me lo van a notificar vía electrónica, porque el señor de 82 años estoy segura de que no debe tener correo electrónico, o por lo menos el 82% de ellos no deben tener correo electrónico. Puede que muchos sí, pero la mayoría no. Entonces,
cuál va a ser el medio, el canal que voy a utilizar, el correo normal. Ese señor ni siquiera está en la provincia, está en Salta. Bien, voy a mandar ahí y voy a poner todos los datos para que él pueda comunicarse de la misma manera. También van a estar los de correo electrónico, también va a estar un teléfono. Siempre que haga un documento administrativo, según el canal que yo elija, son los datos que voy a poner para facilitarle al receptor su comunicación conmigo. ¿Por qué les digo depende del canal? Porque si yo estuviera comunicándome con alguien vía electrónica, ya sea redes sociales, sea correo electrónico o sea sistema, no necesito esto, ¿o sí? Y si no lo necesito, ¿por qué no lo necesito? Bueno, perdón, quítenme las redes sociales. Cuando dije redes sociales solo estaba pensando en WhatsApp, no estaba pensando en Instagram, en TikTok o en X o en otras redes sociales. En redes sociales como básicamente ah, WhatsApp. ¿Por qué creen que no tendré que poner estos datos? Hoy me cansé de hablar, amores. Voy a abrir los mensajes a ver si alguno me contesta. Y no, porque ya tiene identificado exactamente, Javier. No vayamos a perfiles, porque los perfiles de las redes sociales pueden ser imaginarios, pueden ser inexistentes. Estoy hablando de TikTok, de Instagram, de X, etcétera. Yo puedo inventar un perfil, de hecho, por eso existen los trolls, donde puedo inventar cientos de perfiles y estar en las redes sociales. Vayamos a WhatsApp, que se basa en teléfonos. Automáticamente yo voy a tener cuál es el origen en un WhatsApp. Y si lo mando por correo electrónico, tengo la dirección de correo electrónico de quien me lo está enviando. Entonces automáticamente puedo responder. Y si fuera en un sistema, todo lo que yo mando por un sistema sabe el receptor quién se lo mandó, de dónde proviene la comunicación que yo estoy recibiendo. Entonces, en esos casos, según el canal de mi comunicación, yo voy a elegir determinados elementos como obligatorios y en otros elementos no van a ser obligatorios porque simplemente no son necesarios. Están ahí, aunque no los veamos. Bien, cierro esto. ¿Qué más tenemos que decir por acá? Bueno, vamos a arrancar con los errores comunes en la redacción administrativa. Esto les digo, perdón, porque yo sé que tuvimos una primera clase muy corta, por eso también yo ando media perdida hoy, nunca doy una primera clase tan corta. En el segundo, nosotros hemos dividido esto en uno muy básico y otro que es intermedio, ni siquiera es avanzado, es intermedio, donde vamos específicamente a cada uno de los documentos. Yo como con ustedes tengo 3 encuentros, espero llegar a mostrarles documentos, pero no les muestro los documentos en función a cómo los escribimos o los diseñamos, sino se los muestro para que ustedes encuentren las cosas que hay, identifiquen las cosas que hay de todo lo que hablamos. Así que por eso les aviso. No vamos a ver documentos como los escribimos, sino vamos a ver esta cuestión muy formal de no tener errores de narrativos con el uso de comas y signos de puntuación y de no tener errores de ortográficos y de no cometer los errores que les voy a manifestar ahora, que les voy a mostrar ahora. Uno de ellos, ¿se acuerdan que se los dije recién? No poner lo importante. Muchas veces cuando estamos acostumbrados a trabajar en un área determinada, nuestras ideas son tan claras, tan obvias para nosotros, que
creemos que para el otro también es obvio y no resulta así. En nuestro acto comunicativo, el otro tiene que estar en perfecta sintonía de lo que nosotros pensamos y entendemos. Para eso tenemos de alguna manera que poder ponernos en el lugar del otro o tener cierta inocencia sobre el tema que tratamos, reverlo de una manera un poco más inocente para darnos cuenta qué cosas necesita el otro para entender el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Bien, vamos a la otra. Vaguedades o ambigüedades. Son expresiones o frases que pueden tener dos o más interpretaciones o generar un obstáculo para la claridad de las ideas que estamos queriendo expresar. Mientras más precisos somos, más claro el concepto y eso estimula de alguna manera la lectura y el entendimiento. Vamos a ver cómo se producen. Y les pido, porque díganme, a ver, si bien hemos quedado un poco menos de los que éramos cuando arrancamos, hay 15 personas, siempre participan dos o tres nada más. Quiero que miren estos ejemplos. Dice, el técnico revisará el sistema para enmendar sus errores. ¿Qué problema tenemos ahí por lo cual eso está mal escrito? ¿Puede ser que le falta la coma No, después no le de falta el coma. técnico? A ver que alguien me escribió un texto. No, no, no es la coma, amores, no hay un error de comas ahí. Hay un error de sentido. Dice, el técnico revisará el sistema para enmendar sus errores. ¿A quién se estará refiriendo? ¿A los errores que cometió el técnico o a los errores del sistema? ¿Se comprende? ¿O me doy a entender? Sí, sí, se entiende. Cuando yo digo sus errores, ¿quién es el sujeto de sus errores? ¿Es el sistema o es el técnico? Ahí eso es una ambigüedad. Eso es algo que no le permite al lector entender si acá se equivocó el técnico o si acá tuvimos un error de sistema. Eso es un problema de comprensión, porque si el jefe recibe esta comunicación, puede pensar que los errores son del técnico y despedirlo, por ejemplo. ¿Sí? Supongo que no será tan arrebatado como para llegar ahí, pero eventualmente podría pasar una confusión de este tipo en una cuestión de... Sí, ¿qué me decías? Escucho, escucho, ¿no? Bueno, bien. ¿Dónde estaba acá? Bien, acá hay otra que, por ejemplo, dice... Habrá cursos intensivos para la capacitación de las personas que requieran esos saberes a todo el personal de la administración. ¿Dónde ven ahí ustedes que hay un problema de comprensión? Ahí hay una ambigüedad también. Habrá cursos intensivos. Perdón, no escuché. Ah, Dulcinea me dice a quién va dirigido. Claro, ¿va dirigido a quién? ¿A las personas que requieren esos saberes o a todo el personal de la administración? Estoy dando por sentado eventualmente que todo el personal de la administración son las personas que requieren esos saberes. Es confuso. Fíjense que hay oraciones o frases o textos
que no parecen, no sé cuántos de ustedes están estudiando, pero lo pueden ver en distintos autores que por ahí leemos en distintas cosas, que hay veces que pretenden ser muy aclaratorios y más que aclarar confunden. Eso es parte de lo que se denomina ambigüedades, de un lenguaje que no es claro porque no está escrito de manera clara. Bien, vayamos a los circunloquios. Los circunloquios es, les diría, ¿alguna vez escucharon a un amigo, para que lo entiendan dentro de lo que es el lenguaje verbal, lo van a entender en el lenguaje escrito? Esos amigos que te quieren contar de que se compraron una compu, pero no te dicen, che, vos sabés que me compré una compu, sino que empiezan. Vos sabés que la semana pasada andaba por la calle tal y me paré en la vidriera y había un aparatito de, ¿cómo es que se llama? De sonido en el que yo estaba interesado y resulta que entré a preguntar el precio y mientras estaba esperando que me trajeran, resulta que, eh, bueno, resumiéndosela, después de contarles de que le ofrecieron, él vio una notebook que estaba en muy buen precio y que preguntó las características, en definitiva se compró una notebook. No sé si me entienden lo que quiero decir. Dan 2 millones de vueltas para decir una cosa. Eso se trata de los circunloquios. Hay mucha gente que al hablar usa circunloquios. En el lenguaje escrito suele pasar lo mismo. Usan expresiones muy largas para manifestar una idea que por ahí se puede decir de una manera más concisa, más concreta. Pueden dar muchas vueltas o irse más allá en el tiempo para explicar algo sin decir primero qué es el algo que quiero explicar. Cuando doy tantas vueltas, el lector, el receptor del documento, tampoco puede diferenciar qué es lo importante en ese documento. ¿Por qué no lo puede diferenciar? Porque hay tanto cúmulo de cosas que no lo entiende. Vamos a ver lo que sigue acá, que tienen ejemplos. Fíjense, léanlos ustedes, así yo de paso me callo un cachito. ¿Podrían señalarme ustedes algunas cosas que ven acá? Ah, ¿saben qué? Les tengo que preguntar algo, perdón. Ya es las 8, se supone que a esta hora termina nuestro curso. No sé si tienen posibilidades de quedarse un ratito más o quieren que programemos en otra clase recuperar el tiempo. No sé si digo porque no desconozco los horarios de ustedes. La clase era hasta las 20. Si me dicen qué quieren hacer, Yo, Magalí puede quedarse. yo, profe, Bien, tengo otra clase ahora, así que me voy a retirar. bien, bien. Listo entonces. Bien, Javier también se tienen que ir. Bueno, entonces vamos a dejar acá, esto lo analizamos en el próximo encuentro, que será el martes que viene, y si tienen dudas o preguntas, las dejamos para el martes que viene. Sé que hay un par que deben poder quedarse, pero no sería justo que sigamos adelante 3 o 4 cuando muchos tienen que irse. Así que paso a saludarlos, desearles una buena semana y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Gracias, chao. Chao, chao.